Welcome. Bienvenidos a este espacio. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero y en su luz y en buena energía, siempre. Para los que no me conocen, mi nombre es Kisleni Abreu y creé este espacio y estoy haciendo este video porque quiero compartirles un poco sobre lo que fue mi experiencia del despertar espiritual, ya que no he hablado mucho sobre de dónde vengo, por qué hago lo que hago, y ya que tengo un tiempo donde ando compartiendo reflexiones, videos y cositas así. Sí hablé un poquito hace varios meses atrás porque creé un podcast, pero el podcast es solamente de voz. Y sí, mi primer episodio fue hablando un poquito sobre eso, pero siento que no es lo mismo. Cuando lo hice por voz, sentía que lo quería hacer en video, porque siento que cuando alguien está compartiendo como algo tan profundo y parte de uno, como que no es lo mismo escuchar a la persona que verla. Pero en ese momento yo no tenía el entendimiento de cómo podía hacer un video y subirlo a YouTube, lo cual hoy lo tengo, por eso estoy aquí. Y yo dije, yes, ahora sí lo vamos a compartir en video y a fluir. Bueno, yo tuve mi despertar espiritual hace ya 2 años. Mi despertar empezó a finales del 2023. Lo que voy a compartir es mi experiencia. Quiero dejar eso claro, que no todos los despertares espirituales son iguales. No todo el mundo tiene un despertar espiritual igual. Hay personas que se levantan de un día a otro y despiertan. Hay personas que van despertando como que por pasos. Y yo soy una de esas. Mi despertar no fue como que algo de un pronto. Lo mío fue como por pasos, lo cual hoy en día miro para atrás y ya sé los pasos. Puedo decir, oh, fue este paso. Y los pasos son como que reconocidos. Muchas personas que escuchan los pasos puedan ser que reconozcan los pasos, pero también los pasos no pasan igual para todo el mundo. Eh, lo que fue mi primer paso para otra persona puede ser el tercer paso. Y mi primer paso pudo ser que fuera algo como que no tan profundo, que quizá para otra persona fue mucho más profundo. No es igual para todo el mundo. El mío fue en pasos, que de hecho escribí los pasos aquí para yo poder fluir. Y mi despertar espiritual empezó a finales del 2023, como estaba diciendo. Y yo empecé a tener mucha ansiedad. Yo en ese tiempo estaba teniendo mucha ansiedad. El cuerpo me estaba hablando, pero yo no estaba escuchando. O sea, yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Al cuerpo estaba hablando. Yo lo que hacía era que buscaba afuera. Yo pensaba que algo estaba pasando conmigo. Me acuerdo que empecé como que ir al gimnasio, a comer un poquito más saludable. Y también estaba viendo al médico porque estaba teniendo mucho pánico de ansiedad, de ataque, mucha ansiedad. Y yo sentía como que yo estaba como que bloqueada de aquí. Yo me sentía bloqueada en el pecho, me sentía bloqueada como que aquí en la garganta, sentía que yo no podía respirar, literalmente. Así, si lo puedo como que explicar así. Y así como que empezó todo. Eh, el primer paso para mí fue la llamada. La llamada es cuando tú empiezas a hacerte preguntas. Cuando tú empiezas como que a hacerte preguntas, como que, ¿qué yo hago aquí? ¿Qué yo hago en la tierra? ¿Esto es así o es así? Y la verdad es que este paso a mí me ha durado la vida entera, si yo pudiera decir, porque yo desde que tengo uso de conciencia, de razón, yo siempre como que me he preguntado esa pregunta dentro de mí. Como que esas preguntas siempre han vivido dentro de mí. Y yo desde que tenía pequeña edad, yo siempre me hacía como a mí misma dentro de mí, yo me hacía la pregunta como que ¿qué uno hace aquí en la tierra? Como que yo me preguntaba como del universo. Yo me acuerdo que yo antes, no cuando chiquita, porque yo cuando chiquita decía que yo quería ser profesora, pero ya un poquito más grandecita, yo decía que yo quería estudiar el espacio. Yo decía como que me hubiese gustado como que estudiar así, cosas que tuviera que ver como con el espacio, porque como que me llamaba eso de saber como de más allá, de la como curiosidad de lo infinito, de lo unknown.
Y yo como que siempre esa pregunta vivían dentro de mí, como que ¿qué uno hace aquí? ¿Para qué yo estoy aquí? De la muerte, yo me preguntaba, cuando uno se muere, entonces ¿qué pasa cuando uno se muere? Entonces la vida, entonces cuando todo el mundo se muera, ¿qué va a pasar? Toda esa pregunta me pasaban. Yo me cuestionaba religiones, yo me cuestionaba a Dios. Yo crecí católica, yo crecí en la religión siendo católica y yo me preguntaba que cómo, lo que yo aprendía de la iglesia católica, que cómo eso funciona, que por qué eso era así. Yo me preguntaba de Dios, yo me preguntaba muchas cosas. So, en el 2023 fue donde cuando esas preguntas me hicieron como que enfrentarlas, porque no es lo mismo uno hacerse las preguntas que enfrentar las preguntas. El real despertar empieza cuando tú empiezas a enfrentar las preguntas y empiezas a enfrentarte a ti mismo, a ti misma. So, empecé a tener ansiedad, como nosotros somos programados y condicionados a que cuando algo está pasando dentro de nosotros, buscar afuera. Está pasando, no, creemos en la cabeza que cuando algo se siente mal, nos sentimos mal, hay que buscar afuera, que algo está pasando con nosotros, que estamos mal, que estamos rotos, que tenemos que buscar afuera. Pues entonces ese era el conocimiento que yo tenía en ese entonces. Pues entonces todo lo que yo trataba de hacer para ayudarme era como que afuera, nunca como que de que yo como que sentarme conmigo, conocerme, nada de eso. Donde yo sí choqué con eso, un poquito más, que fue el paso 2, que fue el The Dark Night of the Soul, que es la noche oscura del alma, que eso es, yo si lo pudiera describir en una palabra, fuera un derrumbe total. Así se siente una muerte. Es literalmente como una muerte se siente. Y es tan literal que cuando a mí me empezó esto, el segundo paso, que fue donde yo también lo describo como que toqué fondo, me vi como que un hoyo, como sin salida, como que el mundo se derrumbó, como que yo me morí o me iba a morir. Me empezó a principios del 2024, pero donde fue el peak, en lo más profundo, fue como en abril, entre um, finales de abril finales de marzo y de abril. Ahí yo hubo un día donde eso me empezó profundo, fue una noche, en esos meses yo estuve donde mi mamá. Yo estaba pasando por una situación y yo me estaba quedando donde mi mamá. eh, y yo estaba una noche en la cama, me acuerdo yo, y yo estaba en el teléfono mío y se me subió algo como que yo me iba a morir. No fue como una voz, fue como un feeling, fue como un sentimiento, una sensación como de muerte, como que si yo me iba a morir. Como en ese entonces, como que si yo me iba a morir. Y yo como que me paré, yo me acuerdo que yo me paré de la cama y me dio como un pánico. Y desde ese día fue que me empezó todo, me empezaron emociones fuertes, pensamientos negativos a 1000 por hora. O sea, los pensamientos míos no paraban. Yo tenía mucho pensamiento negativo y yo estaba corriendo de mí. Y mientras yo más corría, más se aceleraban. ¿Por qué? Porque estaba buscando afuera. Yo estaba buscando afuera. Yo corría, me ponía a hacer como que hacer cosas para no estar en la cabeza, para no sentarme conmigo y no sentir. Yo no quería sentir las emociones porque cuando tenemos un pensamiento, eso nos causa una emoción. Entonces, cuando tenemos pensamiento negativo, las emociones no son muy placenteras, que digamos, no son muy buenas de sentir. So, yo tenía millones de pensamientos negativos por minuto, literalmente. Era como un mental breakdown. Eso es lo que así también lo describo, como un mental breakdown. Bueno, en español se me retorció el cable ahí, pero sí. Entonces las emociones venían corriendo una tras de otra. Yo tenía emociones, entonces yo no quería sentir eso. Yo lo que me acuerdo que me puse a buscar comfort, me puse a buscar como comodidad en personas con las que yo no debía. O sea, todo lo que yo estaba haciendo era como que buscando afuera, entonces como que me estaba hundiendo mal las acciones que yo estaba tomando. Y eran fuertes emociones. Yo le perdí el sentido a todo. El color se le fue a todo. Y cuando digo color, no es literal que yo estaba viendo blanco y negro, pero si no es como es un sentimiento. El que ha pasado
por una situación, un estado así, entiende que no es como que tú con los ojos ves todo blanco y negro, pero que como que tú sientes se te va el color. O sea, cuando te digo que mirar hasta tus propios hijos y tú como que no sentir nada, como que no sentir nada, no sentir amor, no sentir absolutamente nada. Ahí las preguntas empezaron a subir más. Ahí era que yo me preguntaba más, ¿qué yo hago aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida? Pregunta que yo me la llegué a hacer. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué que uno, entonces, por qué uno pasa? Esto es la vida, esto es ya, yo llegué aquí, yo no quiero, y no quiero estar conmigo, no quiero, o sea, no podía estar conmigo misma. Yo me preguntaba todo eso. Y yo como que no encontraba qué hacer, pero a la misma vez yo como que estaba siendo guiada. No lo veía en ese entonces. Porque cuando estamos en una situación, no podemos ver más allá de la situación. Y en esa situación yo no podía ver más allá que la oscuridad, porque eso era lo único que yo veía, oscuridad. Eh, pero sí, poco a poco estaba haciendo queda, porque como que habían cositas como que pero no estaba escuchando. Como un ejemplo, me tocaba con un video que me hablaba de cómo las emociones son eso, tienes que sentir, permítete. Veía video y como que sentía algo dentro de mí, pero yo estaba muy metida en la cabeza. Yo estaba muy metida en la cabeza, totalmente identificada con la mente, con los pensamientos, con las emociones. Estaba identificada full. Todo lo que yo estaba pensando me lo estaba creyendo todo. Y eso era lo que me tenía, que yo no quería ni existir. Era totalmente como que un derrumbe. Yo no quería existir ni nada. Pero entonces algo dentro de mí como que me tenía como que me tenía ahí. Me tenía como que, somehow como que me agarra. O sea, así puedo decirlo. Eh, no quería hacer nada. La cosa que hacía, o sea, nada, no tenía deseo de hacer nada. No tenía deseo de absolutamente nada. Me acuerdo que yo no quería decir tengo depresión. Eso es una palabra que muchas personas le cogen miedo. Y de como yo lo veo ahora, hoy en día, es que cuando uno resiste la cosa, y no tanto eso, cuando uno le coge miedo a una cosa, dependiendo cómo uno la aprendió, es más difícil como que sanar, es más difícil procesar. De la manera que el entendimiento que yo tenía de depresión en ese entonces era como una enfermedad. El entendimiento que yo tenía de depresión era una enfermedad, que yo estaba enferma, y el entendimiento que yo también tenía era que tú tenías que beber medicamentos para poder curarte de eso. Cosas que yo desde que también tengo uso de razón, y eso antes yo no lo sabía, o yo sé por qué, pero yo siempre he sido una persona que no me gusta beber medicamentos. Yo bebía, lo más que yo he bebido literalmente es como Tylenol y cosas así, que lo hacía como que antes. Y lo hacía como que cuando ya no me daba un dolor de cabeza y cuando no, cuando me iba a explotar. Pero como dije, antes yo no sabía el por qué. Pero antes yo, desde antes, no quería saber como que de medicina. Yo le tenía miedo. Le tenía miedo a yo decir, oh my God, ¿será que tengo depresión? Le tenía miedo a que yo vaya al médico, que me iban a diagnosticar. Tenía miedo de que me pusieran a beber medicamentos, pero también tenía miedo de estar conmigo. Tenía miedo de sentarme conmigo. Tenía miedo de sentir las emociones. Tenía miedo de pensar. Estaba en un lugar bien abajo. Eh, pues yo me acuerdo que todavía estoy en la parte 2 que la noche oscura del sol, que tampoco quería enfrentar las preguntas. Esas preguntas me daban vuelta y vuelta en la cabeza. Que qué yo hago aquí, que qué yo soy, que qué sé yo qué. Y era como que todo se sentía como una muerte, como que todo se estaba derrumbando. En el momento no podía ver nada, pero como dije, algo me tenía como que ahí. Yo empecé a buscar, empecé a buscar ayuda. Yo dije, voy a ver cómo yo me puedo hacer para buscar ayuda, porque tampoco quería, tampoco como que veía como que todo era como que no sentía como que lo que yo como que iba a hacer, como que me iba a ayudar o a beneficiar en algo. So, personas dicen, oh no, porque cuando tú caes en una depresión, que sé yo qué, que terapeuta, todo es el entendimiento que yo tenía, el entendimiento que la depresión era mal, que esto, que sé yo qué, y que si tú buscabas ayuda también. Y yo me acuerdo que yo hablé con la doctora mía de cabecera, yo hablé con la doctora mía de cabecera, la doctora mía de cabecera me
me acuerdo yo que ella me decía como que, oh no, ella siempre, cosa que yo le entiendo ahora, yo no la entendía entonces. Esa señora, eh, cuando yo tuve en ese momento, me acuerdo yo que la llamé, ella me ofreció terapia a través de ella, ahí mismo en la clínica de ella, que había alguien que daba terapia. Cada vez que yo hablaba con esa mujer, ella me hablaba como que no estaba pasando nada. Ella me hablaba tranquila. Ella me hablaba como que nada. Entonces yo volviéndome loca, como mi mundo interior, porque era adentro, no era afuera. Tú me veías por afuera, tú me veías normal. Eso es lo que pasa con cuando uno está pasando por algo mentalmente o con su mundo interior. Eso no se nota afuera, eso no se ve afuera. Por eso tú puedes ver a una persona riendo, gozando, brincando, pero tú no sabes qué está pasando en el mundo adentro de esa persona. Por eso es que yo siempre digo, y después que pase por eso, no, no no juzgues a un libro por su cover. No hables de una persona sin tú conocer. Ok, no hay por qué hablar de las personas. No, o sea, no hay. Tú no sabes, tú no puedes ver el mundo interior de esa persona. Yo estaba por fuera normal, pero por dentro muriéndome. Y esa mujer me hablaba con una calma normal. Oh, sí, no, yo te oferta que sea, tú vienes como que no. Entonces ¿por qué? Porque yo lo que quería que ella me dijera, me confirmara lo que me está pasando a mí. Que eso es algo que, como yo dije, lo puedo ver ahora. Cuando uno está en ese momento, cuando uno está en ese coso, uno quiere personas, cuando buscamos afuera, jalamos personas, queremos jalar personas que estén igual. Por eso es que muchas veces nos vemos en el bucle. Por eso muchas veces personas se le hace más difícil salir de un momento difícil. Porque es que en el momento que buscamos afuera, lo que hacemos es jalamos personas que estén igual o peor que nosotros. Porque eso es lo que we crave. Cuando The Dark Night of the Soul, la noche oscura del coso, se te está muriendo, o sea, ego, identidad, todo eso está cayendo, tú te estás quedando como que es verdad, tú te estás muriendo porque tú duraste añales con una identidad, con algo que tú nunca fuiste, que tú no eres, algo que tú aprendiste. Entonces, cuando uno busca afuera, uno quiere buscar como que no, uno quiere jalar a la persona igual. Entonces, yo con ella en ese entonces me sentía como que incómoda porque ella estaba tranquila, porque yo quería que ella me reflejara para atrás como yo me estaba sintiendo. Yo quería que ella me confirmara que sí, tú estás mal, Kisley, tú estás mal, que eso es yo cuando, que diga lo otro. Pero yo digo, ahora que yo miro para atrás, yo siento que ella fue como parte de una guía. Yo creo que yo soy muy creyente en que somos guiados, no estamos solos aquí y todo tiene su propósito. Estamos caminando aquí con un propósito, aunque tú no lo puedas ver en el momento, es después que tú puedes mirar para atrás, porque hoy en día que ya yo puedo mirar para atrás, es que puedo ver como que todo, porque todo ha pasado y puedo ver la tranquilidad de ella, porque la tranquilidad de ella me ayudó mucho. Al principio me incomodó cuando yo hablaba con ella, porque ella como que me reflejaba una calma. Ella no me hablaba como no me confirmaba, porque ¿qué pasa? Ese mundo víctima que llevamos dentro, ese yo falso, ese ego y todo eso, cuando se está muriendo, que eso es lo que pasa con la noche oscura del alma, cuando se está muriendo y se está derrumbando, no quieren morir. Quiere ese yo falso, alguien que refleje lo mismo, o sea, quiere caos, 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 caos. Quiere otra persona que diga, se victimiza también, porque el ego es que se victimiza. Por eso es que muchos actuamos como víctimas, nos victimizamos, pero es el ego, el falso yo, que vive desde ahí, desde el victimizaje. Sorry, la palabra se me fue, desde ser víctima. Pero una persona que esté grounded, que esté como que estable, que esté anclada, no te va a feed your ego, no te va a alimentar el ego, no te va a alimentar ese modo víctima en lo que uno se entra, porque uno no lo ve así en el momento. Y eso fue lo que ella hizo. Ella no me reflejaba eso. Entonces en ese momento yo sentí incómodo hasta que después yo hablé un par de veces con ella y ya como que la calma de ella se me estaba pegando, se me estaba contagiando. Ya cuando yo hablaba con ella me sentía como que calmada. Yo llegué a ir una vez y busqué ayuda, pero fue solamente una vez y después yo no sabía qué yo estaba haciendo ahí. Cuando yo fui yo no hallaba ni de qué hablar. O sea, yo como que yo no entendía, yo no encontraba ni qué hablar. Después yo me fui. Todo ese tiempo yo duré como hasta mayo. Ese fue el coso profundo que yo duré donde yo no quería.
sentir mis emociones. Me pasaban mucho pensamiento negativo, muchas cosas que yo hubiese podido hacer y yo algo me tenía como que ahí, como que me tenía algo ahí como que no, pero me pasaban pensamientos negativos como de una cosa que yo digo que si yo hubiera ido al médico y hubiese saltado con una vaina de esa, me, me dejan coso. ¿Pero por qué? Yo le tenía miedo porque yo tenía el entendimiento que era malo pensar, que era malo sentir, que uno tener una depresión, como le estaba explicando, el entendimiento que yo tenía de depresión era que eso es algo, que eso es una enfermedad, un diagnóstico. Entonces eso es otra identidad más. Una identidad a la que muchos se apegan. Y cuando tú te identificas con algo, pues viene el ego, porque no, el ego se identifica con esa cosa. Entonces ya tú crees que tú eres eso. Entonces tú empiezas a actuar desde eso. Es un bucle. Eh, pero entonces yo me acuerdo que no corría y cosas, en donde yo lo que más yo hice fue como que buscar comfort con personas que yo no tenía, como yo dije, y fue un momento muy, muy oscuro. Yo no veía más allá de la oscuridad. Cuando le digo no veía más la oscuridad, pero esa cosa como que por dentro de mí, algo que yo no lo estaba entendiendo en ese momento, pero me estaba como guiando, como que me guió a calmar la mente primero, como que me dijo, tú tienes que calmar tu mente para tú poder escucharte, porque la mente mía estaba demasiado loud, demasiado fuerte estaba la mente. Yo empecé a ver muchas cosas que son sincronicidades, que en ese entonces yo no sabía lo que era como que algo me aparecía, era un video o una foto que me aparecía como que me calmaba en el momento, como que yo lo entendía. So, yo me acuerdo que me salió un coso de la aplicación Calm, que tiene como meditación y cosas así. Me salió un anuncio, so yo la descargué. Y cuando yo descargué la aplicación, yo, Jeff Warren, me choqué con un curso de meditación de 30 días con Jeff Warren. Es un señor que daba la meditación para principiantes. También yo tenía un conocimiento de la meditación, que eso es algo como que yo veía eso, como que la meditación, eso era de una religión, que eso tú tenías que sentarte y eso era meditar. O sea, ese es el entendimiento que tenía en ese entonces. Y yo como que me puse a tratarlo. Y me acuerdo yo que traté el día uno y yo estaba sentada en la sala donde mi mamá y yo estaba, él puso como que a escuchar. Yo, al principio de mi despertar, yo tenía un bloqueo aquí. So, yo no podía concentrarme estaban pasando por mucha ansiedad. So, cuando tú no sabes controlar tu respiración, se te hace difícil. So, cuando tú empiezas a meditar, tú vas a escuchar personas que te van a decir, enfócate en tu respiración. Pero si tú no tienes ese control, si tú no te acuerdas que tú eres la persona que maneja tu respiración, que tú eres el que tiene el control de tu respiración, se te va a hacer difícil. Yo en ese entonces no sabía que yo era el que tenía el control de mi respiración. O sea, mi respiración hacía lo que quería conmigo y yo sentía como que... Entonces, cuando yo trataba de meditar, que yo trataba de enfocarme en la respiración, me volvía un 8, sentía que me iba a asfixiar. Entonces, con él, me acuerdo yo que él usó sonido, que por ahí fue que yo empecé. Él usó como que te enfoques en sonido, porque en verdad el cuerpo es el ancla. El cuerpo es el ancla. Por eso es que la meditación y todo eso te trae de vuelta a ti, al cuerpo, a la respiración, porque es tu ancla. Aquí es que tú conectas con el momento presente. Pero también tú puedes conectar con el momento presente, con lo que sea que esté pasando alrededor. Ya que un ejemplo, aquí se escuchan los carros, no creo que se escuchen el micrófono, pero también escuchar los sonidos del carro. Tú estás presente porque eso es ese sonido que está pasando ahora. Y con él, me acuerdo yo que yo randomly, así de la nada, yo cogí esa clase y él empezó como con sonido. Él empezó con sonido y yo como que de un pronto estaba en la sala, mi abuela estaba viendo televisión y lo que ella estaba escuchando en la televisión, yo me quedé como un par de segundos así. Y yo sentí como que un espacio, como que fue como que, y yo me empecé a reír, porque fue como que algo que yo dije, me gustó, me gustó, me gustó. Y yo dije, oh my God, porque fue como que creó un espacio. Y él lo estaba aplicando, entonces la meditación es guiada. Yo creo que esa meditación todavía está en Calm, yo creo que está.
con él, con Jeff Warren, que la recomendaría como para personas que están como que empezando, porque con él fue que yo como que empecé como que a recordar. Yo digo recordar, porque ya después que tú como que logras grasp and remember, cuando tú logras como que ya recordar, tú dices, coño, pero, cónchale, yo como que sabía eso. Entonces yo empecé con sonido y me acuerdo que ese día me quedé como que concentrada en el sonido de la televisión y fue como una paz, como que sentí una paz por par de segundos, no me duró mucho. Entonces ahí, mientras yo estaba como que bien, bien en el fondo, yo estaba como que muy consistente con los pensamientos y las emociones negativas. Yo no tenía ni siquiera un minuto como de respirar, era como que back to back, que me estaban pasando así, pensamiento, emociones, y tal vez yo duraba como menos de un minuto, como que tranquila, y volvían otra vez. Entonces ya cuando pude encontrarme con eso me dio como que un poquito más de espacio, porque ahora en vez de estarme pasando cada minuto esos pensamientos y esas emociones, ahora me estaban pasando, me daban como hasta 5 o 10 minutos, que eso como que me daba como un chance a respirar. Eso como que me empezó a calmar la mente, lo cual me llevó a también, que eso se chocó conmigo, o sea, yo no busqué nada, todo literalmente llegó a mí a través de anuncios, fotos y cosas que yo veía. Fue un libro de CBT, de la terapia CBT, porque lo que pasó fue que yo no seguí cogiendo la terapia yo fui una sola vez. Entonces yo después fui a un sitio, eh, y me pusieron una lista de espera. Me pusieron en una lista de espera. Y déjame hacer este pequeño cuento de eso que pasó cuando yo fui a un sitio también de que a buscar terapia, porque todavía yo estaba peleando conmigo, todavía yo no podía sentarme conmigo y todavía estaba buscando afuera. El conocimiento mío era buscar ayuda para afuera. Eh, Fui a un sitio y entonces me acuerdo yo que hubo un muchacho que él también tenía como que esa calma encarnada, que esa calma como que hay algo, cuando tú estás en ese estado, es tú difícil entender, pero algo en tu cuerpo te jala, algo en tu cuerpo, la mente no, porque es que tú estás dentro de la mente y cuando tú estás dentro de la mente tú no puedes ver, tú no puedes nada. La mente lo que quiere es lógica, la mente lo que quiere es resolver y qué sé yo qué. Pero a ti me como me pasó con la doctora mía, me pasó con ese muchacho, como que él tenía una calma y yo fui y él fue como que me dio como una evaluación para después ponerme con una terapeuta. Y ese hombre me empezó a hablar de algo que yo empecé a hablar sin yo saber. Yo empecé a hablar con ese hombre de todo eso y yo no sabía, yo no sé, eso salió como que de mí y él, ¿sabes lo que me preguntó? Él me dijo, ¿y para qué tú estás buscando terapia? Literalmente, porque fue algo como que tan, wow, cuando yo salí de ahí, de verdad que sí, yo salí como, ¿qué fue eso? Porque yo entré, entonces él estaba como que en una calma y él me estaba hablando, como me estaba hablando de conectar, él estaba hablando de eso, de conectar con uno, como uno a la raíz. Pues yo entonces empecé a hablar con él, yo empecé a hablar de eso con él, yo empecé a hablar de cómo uno conecta, que como uno, y él, ¿y cómo? ¿Y por qué tú estás buscando terapia? O sea, tú estás siendo mejor que millones de personas ahora mismo, me dice él a mí. Y yo como que, oh, ok. Entonces, pero después salí de ahí y volví. Como que, perdón, ya yo estaba como que poquito a poquito, como que así. Entonces, ya después de ahí fue que yo encontré el libro de CBT, terapia, que es una terapia cognitiva, de Cognitive Behavior Therapy, que es una terapia que te ayuda a, a desenvolver los pensamientos. Eh, Eso también llegó a mí. Entonces yo lo hice porque, como le digo, yo estaba cansada, emocionalmente cansada, yo no podía estar conmigo, no me podía sentar conmigo, pero había algo que me tenía como que ahí y yo como que, somehow, yo como que trataba de hacer algo mejor, como que buscaba la fuerza y con la fuerza yo no sé de dónde, de verdad que sí, porque ese libro lo compré yo cuando estaba ya ahí en ese hoyo, como le digo yo encontré la fuerza, no sé de dónde, y empecé a coger el libro. Básicamente me di terapia yo misma. ¿Cómo? No sé, de verdad que sí. Pero me empecé a dar terapia yo misma, literalmente. Yo que ya yo no tenía sentido a nada, ni cosa, ni nada. Me salió una fuerza no sé de dónde. Y pues me di esa terapia yo misma con el libro. El libro es de 7 semanas.
de 7 semanas y te dice como que te pone a leer cosas y te dice, entonces te ayuda a desenvolver los pensamientos, a encontrarle por qué y esto y esto. Entonces de ahí fue que vino el paso número 3, que ya fue a septiembre, que ahí fue, yo le digo que esos meses ahí como de mayo a septiembre, yo usé el mente, yo le digo el paso que fue como la mente de salvavidas. Yo usé la mente de salvavidas. La verdad era que todo me estaba empujando adentro, pero que la mente mía, yo tenía que, la mente, eso todo como que me guió a que yo primero calmara mi mente para después fluir. Entonces con eso yo como que pude un poquito calmar la mente. Entonces ahí empecé como que a calmar la mente, pero ¿qué pasa? Las emociones se volvieron menos, los pensamientos menos, pero todavía lo estaba teniendo y estaba buscando afuera. So, ya cuando yo empecé como que a calmar la mente, pues entonces seguí buscando afuera. Empecé otra vez a lidiar con personas con las que ya yo había soltado, personas con las que cosas. Entonces todavía estaba buscando afuera, afuera. Me ponía a beber cuando me sentía así y lo que quería estar como que afuera y, o sea, buscando afuera. Entonces, ya para finales del 2000, en el 2024, sí, ya en el 2024, a finales, no, para septiembre de 2024, yo pasé un proceso que fue lo que ya me hizo como que tú, ¿es adentro o es adentro? Ya ahí fue el paso mío de hacia adentro, le digo yo. Ahí fue donde yo tuve que ir hacia adentro. Pasé un proceso en septiembre del 2024 donde después de ese proceso otra vez, ya después que yo tenía como que la mente calmada, yo pensaba que ya yo estaba como que mejor y eso, pero no, no, todavía yo no me había enfrentado, todavía yo no había terminado de derrumbar ese yo estaba como que adentro, como que por caer, pero no caía. Entonces, ese proceso fue como que, boom, ahí empezaron otra vez la ansiedad, otra vez ese bloqueo aquí. Tenía ese bloqueo. Yo me bloqueo cuando yo sé que algo como que no estoy fluyendo, que algo yo me bloqueo de aquí. Entonces tenía ese bloqueo otra vez aquí, que no podía respirar, la ansiedad. Me acuerdo que una última emoción fuerte, fuerte me dio fue para Thanksgiving de ese año, que yo me acuerdo que yo sentí como que una emoción que yo dije, ya yo hasta aquí llegué, ya yo no quiero sentir más eso, ya yo no quiero más, 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 porque yo tenía el entendimiento y creía que ya yo había sanado, porque yo como que entendí un poquito la mente y la calmé. Y eso, entonces yo todavía estaba buscando afuera, entonces yo también estaba como que desesperada, todavía no quería sentir. Yo había calmado la mente, pero todavía no quería sentir, no quería procesar, no quería, no sentía, lo que sentía no lo estaba sintiendo, no me quería, no me sentaba conmigo. Eh, y ya después de ese proceso empezaron la ansiedad y eso, ya como que para octubre, yo en el 2024 empecé un trabajo en abril, precisamente cuando estaba en ese coso, estaba en un trabajo, empecé un trabajo y también me mudé donde estoy aquí ahora. Esto no le encontré sentido para nada en ese entonces. Cuando te digo que cuando tú estás como que en ese hoyo totalmente, tú no, o sea, yo empecé a trabajar y era como que yo ni sabía que estaba trabajando. Yo empecé un trabajo nuevo y yo ni sabía, ni tenía idea que yo estaba trabajando. Yo vivía en el limbo, en la mente, porque yo estaba en la mente totalmente identificada con la mente y las emociones y yo vivía dentro de la cabeza. Yo me mudé aquí y yo ni cuenta me di cuando yo me mudé, ni cómo yo lo hice, literalmente. Entonces ya después, para octubre de ese año, fue cuando ya yo tuve como que voltear adentro obligado. Y fue como empecé a conectar con la naturaleza, empecé a sentir un pequeño bliss de como el bliss. Bliss es cuando tú ya tienes como una conexión, como que sientes esa conexión con todo, que es esa paz, que es como eso que somos adentro, que es como que esa paz es infinito, eso, presencia. Eso lo sentí yo, el trabajo que yo estaba me permitía salir afuera. Yo trabajaba con adultos especiales, so nos daban una van y podíamos llevarlo para muchos sitios. Usualmente siempre lo llevábamos para la naturaleza. Yo me acuerdo que yo empecé a ir a la playa. Mi primer sitio, cuando yo fui con ellos, cogimos para la playa. Yo siempre iba con otra persona. Y yo fui a la playa y yo me acuerdo que yo empecé a tener como una conexión con la naturaleza en sí, con todo. Pero la playa fue algo como que wow.
yo no entendía todavía y no estaba como que bien entendiendo, pero era algo con la playa, era algo con el océano, que yo me sentía como que libre, como que yo podía soltar. Entonces ahí yo empecé como que a tener conexión con la naturaleza. En octubre ya del 2024, ahí yo empecé, entonces ahí a conectar con la naturaleza, ahí fue que yo pude empezar a conectar conmigo. Ahí empezaba a leer muchas cosas, me llegaban muchas cosas de como que me guiaban, de verdad que sí, a cómo yo sentir, me salían videos y cosas así, y yo me hablaban de la naturaleza, de la conexión, entonces yo la sentía, entonces yo conectar con la naturaleza y conectar con la naturaleza automáticamente como que conectaba conmigo y me permitía sentir. Yo también duré varios meses yendo a la iglesia. Yo fui a la iglesia cristiana en el 2024 por un par de meses también. Fui como para finales creo que empecé a ir para finales de 2024 también porque estaba buscando respuesta afuera. También llegué a la iglesia, pero tampoco como que no. Ahí yo no sentía fue muy chulo, fue muy bonito, conocí muchas personas bellas, hermosas, muy bonito. No tengo nada en contra de las religiones, de verdad que sí, no tengo nada en contra de la religión, pero como que no era algo, me decía que no. Yo iba a la iglesia y yo sentía como que había algo más, yo sentía como que había algo más. Todavía estaba con las preguntas que yo me preguntaba en el limbo, porque no fue de que yo me sentí, porque las respuestas están aquí adentro. Entonces, mientras yo todavía seguía buscando afuera, yo no sabía no sabía la respuesta a la pregunta que yo misma tenía toda mi vida haciéndome. Entonces, también llegué para el tiempo a la iglesia y no, eso como que yo sentía como que había algo más allá. Ya después empecé a conectar con la naturaleza. Tuve par de momentos como de bliss totalmente, como que me duraban como un ratico así. Y yo, wow, entonces eso lo que hacía como que creía más espacio. Yo duré todos esos meses usando la aplicación Calm, que a yo poder hacer ese espacio con mi mente y yo, y con mis emociones y yo, fue donde yo pude más como que empezar a escucharme. Ahí fue que yo pude empezar a escucharme. Ya en el 2025, eh, ya el 2025 yo le digo que fue alineación, fue totalmente soltar, alineación y pues una con todo, paz. Y a finales del 2024 yo conocí a alguien, ahí fue que yo empecé mi intuición. Yo siempre he tenido como una conexión con mi intuición, que yo no lo sabía antes, yo no sabía lo que era. Yo siempre tenía algo antes algo como que yo sentía como que o aquí no es, o esto no es, o esta persona no es, pero yo no escuchaba mi intuición porque yo no tenía el entendimiento tampoco de lo que era. Entonces ya cuando yo me vi obligada a finales del 2024 a voltear hacia adentro, ya fue como que mi intuición ya me dijo, tú o me escucha o me escucha. Yo conocí a finales del 24, conocí a una persona. Entonces la intuición mía me estaba gritando y yo la estaba ignorando. Yo la estaba ignorando todavía porque todavía estaba como que afuera y adentro. Yo tenía como que un pie, yo tenía como que un pie buscando afuera, buscando todavía comfort afuera, entonces lo tenía el otro como que también adentro conectando ya conmigo. Estaba como que así. Y, y ya como que a principios de 2024, otra vez yo volví como a tener ansiedad. Yo volví a tener ansiedad. Yo estaba haciendo ejercicio, yo estaba comiendo saludable, yo me empecé a beber hago unos jugos verdes que me lo empecé a beber para principios del 2025 y hasta el sol de hoy. Soy fija con mi juguito verde y yo me veía mi jugo verde y mi todo. Y yo en el 2025, porque todavía estaba agarrada con esa identidad mía, todavía no había soltado lo que tenía que soltar. Ya yo había sentido, ya estaba como que sintiendo. Yo misma con answering my own questions, como que contestando mi propia pregunta, conectando conmigo, con mi intuición, pero no estaba escuchando mi intuición, no estaba soltada, estaba como que así, estaba como que para adelante, pero también estaba como que así, todavía agarrando a esa identidad mía vieja, a toda esa creencia, todo con eso con lo que yo crecí. Y yo me acuerdo que ya principio de 2025, yo empecé otra vez a tener ansiedad, este bloqueo aquí. Eh, Mucha ansiedad, me sentía como que no podía como que respirar, me empecé a sentir mal,
me sentía cada rato mal, como si tuviera un virus, sin yo tener un virus, me sentía tumba y yo sentía algo. Entonces con esa persona, era como que algo con esa persona. Pero ¿qué pasa? Que la mente está buscando lógica. La mente, porque yo decía, no hay nada para yo soltar a esa persona, no hay nada que yo pueda ver para yo soltar a esa persona. O sea, no hay un porqué. ¿Por qué? Porque yo estaba buscando un porqué con la mente, yo estaba buscando lógica. La mente estaba buscando como que no, tiene que pasar algo antes de tú como que soltar. Pero la intuición no es así. La intuición no te va a dar un problema de matemática. La intuición no te va a dar una movie, no te va a presentar algo y te va a decir, mira, esto va a pasar o esto así. No, tú vas a sentir algo suave, algo que no te va como que, tampoco te va como que a sacudir, como, oh, tú tienes que hacer. No, 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 eso es ansiedad, eso viene de otra cosa. La intuición es como algo tranquilo que tú como, mira, o te quita ahora o te va a doler más después. Así como tranquilito. O hace la decisión ahora, así sin lógica, sin tú saber, porque fue que ahí yo fui obligada a step fully on the unknown, a lo desconocido. Ya en el 2025 fue donde ya yo estaba, porque yo también, si lo podría explicar, yo tenía como que un pie en lo desconocido, pero el otro pie afuera. Y es como que, no, you either gonna be, you gotta go. Entonces todo me estaba empujando to the, like, no girl, you ready to go to the unknown. Like you going, you have to let go, you have to, es para allá que tú vas. Entonces, la intuición se sentía así, como que, mira, no hay lógica ahora mismo, no hay un porqué, pero tú suelta ahora o te va a doler después. Porque así es la intuición. O tú escuchas tu intuición ahora, o el dolor en un futuro va a ser más fuerte por no escucharla. Y ahí yo tuve que decidir. No tomé la decisión así. Ahí yo me vi llamada a hacer un fasting. Ahí yo empecé a hacer fasting, a hacer ayuno. Me vi llamada a hacer un ayuno. Eso fue para mayo del 2025. Hice un ayuno de 7 días de batidas. 7 días sin comer, solamente batidas. Me bebía una batida en la mañana, otra de lonche y otra en la cena. En esos 7 días fue como que todo lo que se estaba derrumbando, como que se terminó de derrumbar. Como que yo empecé a ver más claro, tuve como que la intuición, como que yo tuve como que ¡fum! Por fin, como que yo andaba como que así con la intuición mía y yo como que ¡fum! Y conecté, como que una cosa como que wow. Y yo después que hice ese fasting, yo tuve como que tanta claridad, tanta claridad, tanta como que ya me estaba escuchando. Ya yo había soltado identidad full de mente, de emociones, de todo eso. Ya yo había soltado esa identidad full. Y yo como que después del fasting, pues nada, a esa persona literalmente de un día para otro así. Oh no, ya. Y solté, eché para atrás. Me sentí como que tan calma. El cuerpo habla, esa es la importancia del cuerpo y esa es la importancia de conectar con uno primero, de conocerse a uno primero antes de hacer cualquier cosa. Porque es que nos pasamos la vida buscando afuera y queriendo hacer cosas de afuera y siempre vivimos metidos y metidos en un bucle, ya sea para lo que sea que tú quieras hacer, como que quiero hacer ejercicio, que quiero comer saludable, que quiero hacer esto, que quiero llevar una vida mejor, que quiero qué sé yo qué, lo vas a empezar a hacer. Y mientras estés buscando como que cosas afuera, no, porque voy a comprar esto que esta persona compró, voy a usar esto, me voy a conectar con esta persona. Sí, eso está bien que tú uses guía y que uses cosas, pero tú eres la raíz de todo empieza por ti, porque es que vas a estar en un bucle siempre. Y esto te lo digo, o sea, es que yo no hablo de teoría, yo hablo de experiencia, todo lo que, porque lo viví, porque lo he vivido, por eso comparto lo que comparto. Yo estaba al principio de 2025, te digo que yo lo estaba haciendo todo, comiendo saludable, bebiendo jugo verde, haciendo ejercicio, moviendo el cuerpo, conectando con la naturaleza, todo yo lo estaba haciendo, you name it, y yo lo estaba haciendo todo. Pero que yo no estaba haciendo, escuchando mi intuición, fully conectada conmigo. No estaba full como que conectada conmigo. No había soltado esa vieja identidad full tampoco. Todavía estaba cargando con algo que yo no era y nunca fui. Y ahí fue que yo entendí, wow, uno puede hacer todo afuera, uno puede hacer todo y no nada.
Entonces, de cada experiencia, de cada cosa, entonces ya en el 2025 fue que yo empecé a unir los puntos del 2024 de por qué las cosas pasaron como pasaron en el 2024 y de ahí, desde el 2025, después de este fasting, todo lo que yo pasaba, cualquier experiencia, yo veía el por qué y de cómo venía y cosas así. Y yo decía, oh, wow, mira, pues por esto es. Entonces, también se me olvidó mencionar, que quería mencionar, hubieron tres libros que me guiaron full en el proceso desde finales de 2024 hasta principios del 2025. Libros que yo lo voy a poner aquí, lo voy a recomendar. También tengo en mi Instagram, siempre comparto todo lo como que me ha ayudado, pero otros tres libros fueron como que una ancla full, full, full. Fueron como una ancla full porque no lo leí. No es lo libro, no es lo podcast, no es la persona, no es la guía, lo maestro que uno busque. Uno puede buscar ayuda, sí, uno puede buscar a alguien que guíe a uno. Uno puede buscar a alguien que camine con uno. Pero no es lo mismo a que tú volver a ti, porque eres tú que tienes la respuesta, eres tú que tú tienes todo. Entonces, estos libros como que yo no lo leí. Estos libros fue como que chocan conmigo, como que yo leyéndolo era como que yo me reconocí en ellos. Mientras yo estaba leyendo los libros, yo como que me reconocí. Digo yo, oh my God, pero mira. Entonces, el primero que me empezó como que a abrir la cosa, que fue que lo empecé lo empecé a leer, creo que fue en septiembre de 2024. Creo que fue sí, en septiembre de 2024. The Power of Your Subconscious Mind. The Power of Your Subconscious Mind. Después de este libro, choqué con el de Los Cuatro Acuerdos de Don Miguel Ruiz. Este libro, entonces, ¿cómo lo digo? If you're not ready, you're not ready. And that's a fact. Eso es un facto. Si tú no estás ready para entender lo que algo te está diciendo, ya sea un libro, un podcast, una persona, lo que sea. Si no estás ready, simplemente no estás ready. Y te lo voy a decir por qué. Te lo voy a decir porque este libro lo compré yo en el 2021. Este libro lo compré yo en el 21. Este libro le leí yo el primer párrafo y yo no tenía ni idea de lo que yo estaba leyendo. Yo no tenía ni la menor idea de lo que yo estaba leyendo. Leí el primer, mira, te lo juro, mira, hasta me engranó ojo. Leí el primer párrafo y yo no tenía ni idea de lo que yo estaba leyendo. Y este libro yo lo solté en banda. Eso fue en el 2021, ¿verdad que sí? Y te digo qué pasó. Cuando te digo que yo como que estaba, como que cosas me estaban como que guiando. Bueno, cosas no, mis guías, mis ancestros, Dios infinito, esa cosa que nos une a todos. Yo pensaba, yo no sabía que este libro existía. Después del 2021, yo no volví a ver este libro jamás, jamás. Me mudé yo no sé cuántas veces. Y ya cuando me mudé aquí, precisamente cuando me mudé aquí, que fue al principio donde estaba pasando, estaba como que en el hoyo, estaba profunda en eso. Yo una noche, pero no fue cuando me mudé, no. Eso fue después que leí esta, porque como que me abrió la conciencia, la mente, para que cayera frum de una vez ahí. ¿Me voy a entender? Porque después que leí vengo yo, porque tengo como un bookshelf aquí en la casa, vengo a poner este libro para atrás, pedí en Amazon. Cuando acabé este libro, busqué otro en Amazon y lo pedí. ¿Cuál fue el que yo, no me acuerdo cuál fue el que pedí otro libro? The 12 Laws of the Universe, creo que fue. Cuando estoy poniendo este libro, metiéndolo en el coso, se cayó se cayó. Y cuando yo veo este libro, digo, yo este libro existe. Y yo, oh my God, pero este libro existe. O sea, yo me había olvidado totalmente de este libro. Pues yo me puse curiosa y yo dije, ok, en lo que me llega del Amazon, porque yo estaba abierta a leer. Ahí fue donde yo empecé como que full a leer de verdad. Y cuando yo abrí este libro, cuando te digo que yo tenía la marca, estaba marcado en el primer chapter, lo tenía como doblado así porque cuando lo había leído, ese libro fue como que, wow, me cayó lo que yo leí. Yo no leí este libro como que yo me vi en este libro, me reflejó, no sé cómo explicarlo. Esa palabra suavecita así, me cayeron, me llegaron. Fue una cosa de verdad que inexplicable. Ese libro lo leí yo como en 3 días. Esa noche lo empecé cuando el libro cayó.
lo empecé y ese libro yo quedé como que así, como que, wow. Y después otro libro que ya me terminó, este fue el que me ayudó a totalmente ya como que desidentificarme, soltar, entender quién yo soy más allá de los pensamientos, de las emociones, de todo, a entenderme yo profundamente de verdad. Fue The Power of Now, El Poder de la Hora, está en español también, de Eckhart Tolle. Eckhart Tolle es mi guía, que él no sabe que es mi guía. Bueno, él lo sabe, porque es que cuando tú despiertas la verdad, eh, tú, lo que tú haces, tú lo tiras para afuera y ya tú no, o sea, tú no buscas como que hablar específicamente a una persona. Tú hablas y tú sabes que el que resone va a resonar y el que no, no va a resonar. Porque la verdad es como la luz. Yo digo que la verdad es como la luz. Tú tienes los ojos abiertos para verla o tú tienes los ojos cerrados. Es algo que tú no lo discutes, es algo que tú ni siquiera tiene palabra para describirse. O sea, uno se puede distorsionar. Lo que es verdad se distorsiona mucho, uno tratando de ponerlo como que en palabra. Por eso es que lo menos que uno trata como que de explicar de mejor, porque eso es algo ya como que, es como que tú lo sientes, tú lo sientes. Entonces ahí fue que yo aprendí a sentir full, full, full y a venir al cuerpo. Ya yo cogí mi cuerpo como ancla, entendí que mi cuerpo es el ancla y, y eso, y fue Eckhart Tolle, que yo como que estos libros fueron la droga mía. Estos 3 libros fueron la droga mía. De verdad que sí. Eckhart Tolle todavía es como que yo siento como que él camina conmigo y no lo sabe. Bueno, yo creo que sí que lo sabe. Él sabe, como yo dije, él habla y él sabe que el que razona va a razonar y pues le va a sentir algo, porque así es, uno habla y el que uno comparte y el que te ready para escuchar va a sentir algo. Hay personas que quizá con la mente no graspen, hay personas que quizás estén muy todavía identificadas con la mente, con el falso yo, con el ego y todo eso, que lo que hace como que la mente no entienden, o sea, se hace difícil, se lo digo yo, porque yo le digo que traté de leer un libro de eso varios años atrás, yo no entendía nada, literalmente, y si hubiese leído un ejemplo, hace varios años atrás, yo sé que yo no iba a entender nada, porque uno tiene como que estar open to receive, abierto para recibir y tener los ojos como que abiertos. eh, y él me ayudó mucho a eso, a entender quién yo soy más allá y esa desconexión con el falso yo, el ego y todo eso. Pero como yo estaba diciendo, tú habla, tú comparte y ya el que esté ready, pues escucha. O sea, le siente con la mente, si, como está aplicando, si una persona todavía está muy identificada con la mente, es difícil porque la mente lo que busca lógica, la mente lo que quiere resolver, la mente lo que quiere control, el ego también, el ego lo que quiere control, el ego lo que quiere, no, esto así, esto asá, esto qué sé yo qué. Por eso es que digo que lo que es verdad es simplemente verdad, es verdad y ya. Tú sabes que es verdad porque tú sabes que es verdad. Tú no sabes como tú sabes. Hubo una frase que yo también a principios de mis 25 o a mediados de 2025 que yo saqué, porque ahí fue donde yo empecé como que a saber cosas, a sentir cosas que yo no sabía como yo sabía ni como yo las sentía. Y yo como que, oh my God, ¿y cómo yo sé eso? Pero yo no sabía cómo yo lo sabía, pero yo sentía. Entonces yo decía de que yo no sé cómo yo solo sé que sé porque sé. Y me cogió con decir eso. Y así, you just know, tú como que sabes. Eh, Como estaba diciendo con él habla y uno comparte y ya como que tú razonas. Con la mente vuelvo otra vez porque me estoy como que volviendo para atrás y volviendo para adelante. La mente como que quiere lógica, pero uno como quiera siente algo. Aunque tú estés muy identificado con la mente o con lo que sea, tu cuerpo va a sentir algo, siente algo, porque es que la verdad, la energía, eso no miente. Eso no miente. Y ahí venía un montón y estaba conectado. Pero bueno, ya para terminar, mi último paso, que fue la integración full y ya tranquila en bliss, pero no dejando de ser humana, no dejando de ser humana. Eh, ya yo tuve que, en el 2025, empecé a crear. En el 2025, cuando dije alineamiento, empecé a vivir en alineamiento, que es que todo se me fue alineando y ya yo fui como siguiendo mi intuición.
Hubieron cosas que yo decía que no quería, tú sabes, pero yo sabía que yo tenía que hacerlo. Ya yo estaba en el unknown full. Ya yo dije, cónchale aquí, porque en el unknown, cuando tú despiertas, tú quedas en el unknown sin mapa, sin guía, sin brújula, sin nada, pero tú estás bien. Ahí fue que yo también tuve el entendimiento full de lo que es la fe. Mientras yo quería entender lo que es la fe por la religión, nunca. Yo duré la vida entera mía tratando de saber qué es lo que es fe, o queriendo sentir fe, o queriendo, y nunca pude, porque lo hacía a través de cómo la religión enseña. Y, y yo como que ahí fue que full, yo dije, cónchale, es como que yo estoy donde yo no sé nada, no veo nada. Eh, Como que quedé yo conmigo, pero tenía paz, tenía paz, como que sabía quién yo soy, sé quién yo soy, y tenía como que esa paz. Y después lo otro yo no sabía, manada. Entonces hubieron cosas que empezaron como que a alinearse, decisiones que yo tuve que tomar. Después que yo hice ese fasting de los 7 días, fue cuando yo conecté full con mi intuición y todo empezó a caer solo, sin yo forzar. Gente y cosas. Hubieron gente que de la nada, yo estaba hablando con esa persona, que yo también sentía como que ese pull y yo no soltaba personas, no soltaba nada, que sola cayeron, sola. Hubieron personas que literalmente empezaron como que a decirme cosas, como que a buscar problemas, y yo como que, pero ya como que yo entendía, yo no decía nada, no forzaba, o sea, nada. Empezaron a caer cosas solas, empezaron a caer, pero fue como una cosa que, mira, que está en ese momento, no, es como que no es fácil, pero a la misma vez es bello, es hermoso, porque es que tú te permites sentir y coger la experiencia, y que tú estás como que tú tienes esa certeza de que tú estás guiado y que lo que tú estás haciendo está bien y que tú estás donde tienes que estar. Y es como que yo poniéndole una foto, como visualizándolo, yo ahí en ese entonces lo empecé a ver como que yo caminando en un camino oscuro. O sea, yo no sé para dónde yo voy, todo está oscuro, pero yo llevo mi luz prendida. Yo tengo mi luz prendida, yo sé lo que está aquí porque tengo mi luz prendida, no sé qué hay para allá, no puedo ver, pero estoy tranquila porque mi luz está prendida. Y así era como que yo empecé a visualizar, a ver, que era difícil de explicar, de poner en palabras eso que estoy diciendo a principios de 2025. Eh, y ya después de este fasting empezó a caer cosas, el trabajo, pasó algo que yo de verdad, yo no tenía planes de irme del trabajo, pero tampoco tenía planes de quedarme ahí. Pero yo sabía que algo estaba que yo no estaba alineado conmigo. Entonces todo lo que no estaba alineado empezó a caer, y de la nada pasó algo que yo me tuve que ir del trabajo. Que yo decidí irme del trabajo por algo que literalmente, como que algo que pasó tan, como que randomly, fue como que randomly. eh, este bloqueo lo sentía. El chakra, no sé si han escuchado el chakra. El video, está bien, se me fue largo el video, pero estamos fluyendo. Tenemos los chakras, que es lo que nos conecta. Tenemos el chakra de aquí, que es el que nos permite expresarnos. Cuando estamos viviendo bloqueados, nuestro mundo interno está bloqueado. Cuando nos sentimos que no tenemos como que ese support, o no tenemos como que conectamos con ese amor propio, que eso también es lo que pasa cuando conectamos con nosotros, cuando conocemos, cuando volvemos a nosotros, recordamos ese amor que ya somos, porque ya somos amor. Somos una cosa magnética de amor. Esa es la vibración más alta, el amor. Entonces, cuando tenemos todos los chakras, que el del amor, el que es el corazón, es el de expresarnos, es el tercer, le dicen el tercer ojo, creo que tiene otro nombre. Entonces, la corona. La corona es la conexión que tenemos full, todos tenemos una conexión directa con lo divino. Todo. Y despertar y la espiritualidad es tu recordar eso. Por eso es que yo digo que el despertar y la espiritualidad no se trata de aprender nada nuevo. Eso no tiene nada que ver con aprender. Eso es con desaprender y quitarte capas. De eso se trata el despertar, de eso se trata la espiritualidad. Literalmente tú quitándote capas, matando ego, quitándote identidades. Eso es una guerra, mi amor, contigo. Una guerra interna contigo. Y pues si tenemos la corona, que es esa conexión full, siempre tenemos esa conexión directa con lo divino. Por eso es que sabemos lo que sabemos. Por eso es que todos sabemos quiénes somos al fondo. Por eso es que con la mente tú quizás escuches, mira, quién tú eres, o escucha a alguien hablando. Con la mente tú no logras grasp it. By something, you feel something. Tú algo lo sientes adentro de ti. Entonces ya
principio de 2025, después que hice el fasting de los 7 días, sentía esto bloqueado. Sentía esto bloqueado. So, ahí yo pude entender porque yo hacía como pequeño videito para mi historia, empecé y quería, pero yo no quería. Todavía tenía agarrado el miedo del que dirán. Eso es algo que todavía no había soltado. No quería como que cosas porque, que van a decir, yo nunca en mi vida he hecho video. Yo soy, no, ningún yo soy. Yo era de las personas que yo en la clase, cuando me tocaba decir el nombre, yo me ponía todos los colores menos del mío. So, yo tenía todavía una parte de mí, yo estaba todavía hooked, atachada, apegada a una parte de mí, de que yo creía que yo todavía soy sin identidad, porque en un tiempo atrás en la escuela yo fui así, so yo pensaba que yo era así, como que, y yo algo me jalaba como que a grabar, como que a hacer videos. Entonces empecé como haciendo videitos cortos en las historias y, y entonces de ahí como que empecé como que a compartir. Y es tan tal, he ido evolucionando, que es tan tal que yo miro para atrás y cuando empecé el video yo puedo ver como que me veía tensa y eso, y hasta eso es bello. Los otros días estaba yo como que hasta los ojos se me aguaron viendo los videos porque yo, wow, yo estaba compartiendo y yo, tú sabes, estaba como que tensa, pero es como que tú ver el crecimiento, cómo tú vas evolucionando. No era lo que yo estaba compartiendo, que no era lo que era, sino que yo nunca estaba como que en una cámara hablando así, nunca me iba a ver con eso. Y pues no fue hasta que literalmente pasó lo del trabajo, que fue inesperadamente, y lo del trabajo me llevó, me sacó como que, porque eso es lo que pasa, cuando tú te empiezas a alinear con lo que sí va contigo, la energía empieza a fluir. Cuando tú te sientes como estancada o estancado y tú te sientes como, es porque la energía está estancada, porque tú le estás dando energía a lo que tú no le tienes que estar dando, que eso era lo que yo antes hacía. So, en el momento que las cosas empezaron como que a alinearse y yo empecé a soltar lo que tenía que soltar, como que ya todo se fue. Entonces, después que pasó lo del trabajo, fue que yo literalmente como que una cosa de crearle, que no puedo explicar. Entonces empecé con The Inner Light, ahí fue que The Inner Light was born, que empecé fue como diseñando sueras y cosas así, y yo sentía como que so fire, y yo, oh my God, this feels amazing, se sentía amazing, entonces se siente amazing. Todavía estoy en ese camino de crear, porque creo que estamos aquí para crear, todos estamos aquí para crear, no para consumir. Por eso es que muchos vivimos, llegamos a vivir en un tiempo, o muchos están ahora mismo viviendo estancado en la cabeza, repitiendo bucles y todo eso, porque nada más lo que hacen es consumir, consumir, consumir. No, somos del creador, vinimos del creador y estamos aquí para crear. Y tú vas a ver las cosas hermosas que pasan cuando tú te dejas fluir y te dejas crear lo que sea que tú quieras crear, no importa lo que salga de ti. Pues entonces a mí me salió como que lo que me salía fue ayudar a otra persona. Porque, y se me olvidó mencionar eso, que a finales de 2024 yo sentí como un llamado a ayudar a la persona, porque al principio del, cuando yo toqué el fondo, a principio de 2024, cuando llegué a ese punto como que cosa, a mí me dio para crear un blog, que tengo hasta la cosa aquí que le creé el logo y todo, como no piensas en tus pensamientos, algo así. Y quería crear un blog como para ayudar a personas, sentí como que ese llamado, pero después yo me puse a llorar porque yo dije, ¿cómo yo voy a ayudar a una persona si yo no me he ayudado a mí? ¿Cómo yo voy a ayudar a una persona? Entonces ya eso como que otra vez me nació a finales de 2024, que fue cuando me volví a la universidad para psicología, pero todavía tenía el entendimiento de que para yo poder ayudar a alguien necesitaba un credential, necesitaba un diploma, necesitaba como que ser alguien como para el sistema, porque para el sistema tú tienes que ser alguien, tú tienes que venir de algo, tú tienes que tener un papel, tú tienes que decir a alguien que te diga quién tú eres, porque eso es lo que el sistema. Entonces yo estaba como que todavía en cosas con eso. Yo me empecé la escuela a finales de 2024, se me olvidó mencionar eso, para la psicología, porque yo dije que quiero ayudar personas. Eso fue como que un llamado que yo sentí. Bueno, lo había sentido antes, como dije, antes de que me empezara el proceso del despertar mi experiencia, yo había sentido como que ese llamado. Pero ¿qué pasa? Que yo tuve que salvarme yo para yo poder, pues, caminar al lado de personas, que eso es lo que estoy haciendo hoy en día. Y pues yo empecé la psicología y mientras estaba estudiando psicología me daba cuenta lo tan desconectada que está la psicología pues de verdad, de despertar. Ayuda, sí, claro que sí, ayuda mucho. Te ayuda a entender la mente, pero no se va a la raíz, no se va a la raíz, eh, no se va como que a la raíz y eso.
pero ya me dejé de identificar con eso, de verdad, no siento, ya, yo tenía como cuando empecé a crear, porque empecé con la cosa, después empecé con el jugo verde, empecé a ofrecer mi jugo verde al mundo también. Después del jugo verde hice el podcast porque me sentía que, o sea, empecé a grabar y me sentía como que quería expresar, como que quería expresar lo que yo había pasado, el proceso mío, quería como que expresarlo. Ahí abrí un podcast que ahí fue donde dije que expliqué un poquito de mi despertar, pero eh, fue breve y no fue como que así, como que o sea, por cámara, que siento como que es mejor cuando uno ve a la persona. Y salió el podcast, muchas cosas más, creé guías, o sea, me puse modo creatividad full, hermoso. Ahí de ahí nacieron mis guías, nacieron el jugo verde, nació The Inner Lights, nació, ¿qué más nació en ese entonces? Ya después fue, ¿qué más vino después de ahí? Fueron tantas cosas, o sea, yo estaba como que full. Eh, ya después ahí fue como que integración, ya fue como integrando, ya como que alineación el año 2000, pero tranquila. No dejé de pasar experiencias, o sea, pasaba mis experiencias, aprendía de eso. Mi libro, ¿cómo se me olvidó mencionar mi libro? Dios mío. Yo empecé a escribir en el 2024, cuando empecé a conectar, tuve esa conexión con el océano primeramente, fue y después con la naturaleza, como que me ponía como que en blank total, blanca, y empezaba a escribir como que reflexiones. En el 2025, pues eso fue, esa creatividad que me prendió cuando todo empezó a alinearse, fue la musa, la tía mía fue que me dijo, Jolie, te quiero mucho, fue que me dijo lo que se le dice a eso, la musa, que es como algo como, y usualmente de noche. Y así es, todo desde ese entonces para acá, hasta hoy en día, cada vez que tengo una idea de cualquier cosa es de noche. Cuando estoy en la cama que me voy a dormir, es como que se me prende un bombillo. Ya, así nació todo. Mi libro, la idea de vender el jugo, de crear las guías, porque después hice una guía de los 7 días que hice de smoothie, creé la guía, hice una guía también. ¿Qué más? Eh, el libro lo volví, porque yo también tenía el entendimiento que para uno hacer un libro uno tenía que tener esto, que hacer eso, que sé yo qué, que esto y que lo otro. Mentira. Usted, tu historia vale lo que sea, no importa qué tan corta tú la veas, no importa qué tan menos tú la veas o cómo vale lo que sea que tú tengas para ofrecer. O sea, tenemos cosas que ofrecer y no estoy hablando de cosas materiales. Siempre hay algo que dar también, como dice la tía mía, siempre tenemos algo que dar y no es cosas materiales. Esas pocas reflexiones que yo tenía, pues yo la puse en un libro corto, yo misma de ahí. Entonces, según ya todas las experiencias que yo fui pasando, fueron como que me fueron como que ya abriendo más. Y de ahí sacaba como una reflexión también. Yo saqué la reflexión, tengo una reflexión que se llama eh, el tiempo, la de ya como que no ando el tiempo, porque yo como persona, yo antes era muy que yo quería que las cosas fueran cuando yo dijera. Eso fue una cosa también que me tocó, porque hay cosas dependiendo qué tan tú te has agarrado. Por eso es que digo que el proceso no es igual con todo el mundo. Dependiendo que tú tan agarrada tú estás con una vieja identidad o con algo que tú no eres, es que se te hace. Entonces yo estaba bien agarrada con el tiempo de que la cosa tenía que ser cuando yo diga. Yo, cuando una cosa tenía que pasar, yo quería que pasara así. Entonces me frustraba yo y frustraba todo de alrededor mío también, porque yo quería que eso fuera así y así. Entonces con el libro yo como que esa parte de mí choqué frente a frente con esa parte mía, yo escribiendo el libro, porque yo tuve como que en mi cabeza como que esto se iba a terminar así. No usé editor ni nada, fui yo literalmente buscando en Google y me encontré que yo lo puedo hacer por Amazon y yo me puse, entonces lo metí en un Word, después lo crucé para Amazon y lo hice yo sola, pero que fue muy difícil porque yo tuve que coger los margins o sea, editarlo, la página y todo. Y yo tuve muchas noches de frustración y ahí fue que yo tuve que cara a cara ver esa parte mía que que quería hacer la cosa cuando ella dijera como, esto tiene que ser así. Y de ahí fue que nació también una reflexión de verdad de eso. Según yo iba pasando el proceso del libro, más reflexiones iban haciendo. Entonces, ya de ahí fue, el 2025 fue conexión full, con todo, una con todo, teniendo experiencia, pero integrando. Carl Jung
el libro, no sé dónde anda por ahí también, pero Carl Jung no fue tanto en libro, fue también escuchándolo en YouTube y en cosas así. Con él fue que yo pude entender más, que pude como que ya, como que unir la sombra, o sea, entendí como la sombra, que esa parte de nosotros que todos tenemos, que es la sombra, que es que también el ego. Hay muchos nombres. Para las cosas como que, yo le digo como que para la verdad hay muchos nombres, pero se reconoce, tú la reconoces, entonces tú como que después tú usas la que más te conviene, porque con ejemplo, con el libro de Subconscious Mind, él se enfoca más como que hablando de la mente subconsciente, pero también la mente subconsciente lo explica Eckhart Tolle como de unconscious, ellos también lo explican como el ego y la sombra, también lo explican como la sombra. So que hay como que varios nombres, pero uno como que después se agarra con el que uno más se siente cosa. Ahí fue como que la sombra, entendí de la sombra, que ahí fue que yo empecé a conectar con las partes mías, que entendí que no hay que, o sea, no, como que no mueren, no, es simplemente que tú entiendes que ya están ahí y que forman parte de uno, pero no tienen que manejar la vida de uno, porque lo que pasa es que vivir inconsciente y vivir durmiendo es vivir desde esa parte de uno, desde esa parte de uno, es vivir desde el ego, es dejar que todo eso maneje nuestra vida, es no permitirnos sentir y andar corriendo de las emociones, que lo que hace que nos hace proyectarlas a otro y andar tirando veneno emocional a todo el mundo. Que por eso que pasan las cosas que pasan. Entonces, The Shadow Work, ahí fue que yo entendí ahí fue que yo empecé también a enfrentar la parte mía con amor, con amor. Ya cuando tú te conoces y vuelves a ti, ya tú enfrentas esa parte tuya y no peleas con ella, no tratas de borrarla, no, tú la con amor y ya tú entiendes que no tienen que manejar tu vida, que están ahí, el ego también está ahí y eso es lo que es vivir la espiritualidad y vivir consciente. Que tú sabes que el ego, que no manejan más tu vida y que hay momentos que quieren como que vayan, pero tú estás consciente y dices, espérate, no, esto viene del ego, el ego fue, no, espérate, y tú te frenas. Y eso, porque tampoco es hacerlo perfecto. Aquí la vida no es de que hacerla perfecta, no, no, mi amor. Pues nada, eso fue el 2025, también integrando ahí fue que porque yo también estuve isolated, como asolada, se me fue la palabra en español, isolated, como me tuve que echar como a la soledad, como que más o menos como para un rincón según estaba pasando mi proceso y es obligatorio. O sea, la soledad no es mala, la soledad no es mala, la soledad es donde tú te conoces, la soledad es donde tú te enfrentas contigo mismo, contigo misma. Lo que pasa es que cuando no tenemos como que no recordamos esa paz dentro de nosotros que somos, no estamos como que en paz con el mundo de nosotros interno, creemos que la soledad es enemiga y queremos así, pero tampoco la soledad quiere decir que tú te dejes porque tampoco es eso, porque es un balance, la vida es un balance en todo, en todo la vida es un balance. Porque tú tienes que saber que, claro, tú tienes que compartir con personas, tienes que salir afuera y conocer gente, eso es hermoso, claro que sí, pero también tienes que saber estar sola o solo, saber estar contigo. Pero sí, eh, entonces ya ahí fue integrar en el 2025 como que ya integrar con personas, porque ya después como que en el 2025 como que yo sentía ya esa conexión con todo, como ese bliss, esa paz. Yo quería como que todo el mundo, como que me quería como dentro de mí algo, como que yo quería como cambiar a todo el mundo, como que, oh my God, pero no, algo en mí como que me frenó y no, todo el mundo tiene que pasar su proceso distinto. Todo el mundo vino aquí a aprender una lección y no es hasta que esa alma aprenda esa lección que ya puede como que empezar el proceso. Entonces, pero claro que uno puede caminar con personas, al lado de personas y cosas así, pero no hasta que una persona esté lista, como que uno no puede como que forzar a una persona ni a cambiarla, ni a salvarla. No estamos aquí para cambiar a nadie, no estamos aquí para convencer a nadie, no estamos aquí para salvar a nadie, estamos aquí para compartir nosotros nuestra experiencia, nuestra verdad y pues el que esté ready como que para recibir, para resonate, para razonar, razona. Y pues nada, ese fue en 2025, ya yo, cosas, pasando experiencias. Después de que porque tú, como estaba tu mundo interno, con esa identidad, con ese mundo, como estaba tu mundo interno refleja tu mundo de afuera. Tú creas tu mundo afuera.
So, el 2025 mío, el reto de 2025 fue perdiendo, lo cual así se dice, o sea, así le dice como que el sistema y fuimos programados para decir perder, lo cual ya yo no lo veo así, ni digo tampoco perder, sino como que ya que soltar cosas que ya no están alineadas totalmente conmigo materialmente también, no tanto como en personas, también materialmente. No perdemos, aquí en la vida no perdemos, porque es que nada no es de nosotros. Estamos aquí pasando la experiencia de la vida, y como que todo se nos es prestado, hasta este cuerpo literalmente es prestado para estar aquí en la experiencia. Y ya entonces eso es algo que hay que aceptar también, que después que ya cuando tú logras alinearte con tu mundo interno, este mundo de afuera refleja tu yo de antes, tu versión de antes, refleja el mundo que tú habías creado desde el ego, desde donde tú estabas viviendo antes. Eso se va a derrumbar, eso se derrumba full. No estoy diciendo que a todo el mundo le va a pasar así igual o dependiendo un ejemplo, pero a mí en mi caso pues me pasó que así, o sea, ya después que ya como que todo estaba alineando, yo estaba como que siguiendo mi intuición, pues entonces ahí se empezó a derrumbar el mundo físico porque empecé a perder muchas cosas. Otra vez digo perder, me estaba corrigiendo con esa palabra. Duré 26 años de mi vida usando esa palabra, como que todavía tengo 28 años. Entonces, todo se empezó a derrumbar y pues nada, porque eso estar en el unknown, eso estar cuando ya tú estás en lo desconocido, pues es confiar y saber que todo se está alineando. Y pues nada, esa fue mi experiencia de cómo pasó mi despertar espiritual. No ando en una nube, eso no es espiritualidad. Espiritualidad, pues tú todavía tienes que vivir la experiencia humana. Voy a cortar el video aquí porque está un poquito largo. Entonces, por eso no importa, fluimos. Y el niño se me despertó también, que estaba durmiendo. Pero la espiritualidad no es vivir en una nube, no es, o sea, mientras estemos aquí en la Tierra, mientras estemos en el planeta Tierra, pues vamos a tener todas las experiencias humanas, vamos a sentir, vamos a tener experiencias, vamos lo que sea. Lo que hay es saber y tener la conciencia, andar en conciencia y pararte y saber que te caes, vuelves y te paras y tus centros van a haber cosas que te van a sacudir tu centro. Tú encuentras tu centro y te encuentras a ti, pero van a haber cosas que te sacuden. La única diferencia es que cuando te anclas en ti, cuando te encuentras y te anclas en ti, van a venir tormentas como quiera. Pero un ejemplo, antes cuando no estabas anclada en ti, la tormenta te tumbaban, te llevaban, hacían lo que querían contigo. Ahora la tormenta van a venir y te van a mover, pero no va a pasar de ahí. Te van a mover, te van a sacudir, pero no te van a tumbar. Claro que sí, la vida es la vida es unpredictable, la vida no, o sea, tú no sabes qué va a salir de la vida, tú nunca sabes, tú no, nada. Caminar confiado en ahora, en el momento presente, en lo que sí es ahora, lo que sí tenemos aquí ahora, y confiada que cuando uno está alineado, pues las cosas fluyen y siempre van a fluir, siempre van a fluir, siempre fluyen. Y pues nada, quería compartirle esto. Si tienen preguntas o quieren saber un poquito más, pues me la pueden dejar. Si quieren compartirme un poquito de cómo fue su experiencia, si le pasó más o menos igual, también me pueden comentar. Me encantaría leerlos, los leo. Sentía como que quería compartir este video como así por cámara y pues sembré esa semillita. Así andamos por la vida sembrando semillitas. Pero pendiente qué semillas se siembran. Siempre siembranse semillas de amor, semillas de positividad, semillas buenas. La mente es nuestra tierra fértil. Todo lo que plantamos aquí crece. So, es bueno saber qué nos plantamos para saber qué va a florecer. Ahora que yo miro para atrás, que ya puedo como que unir los puntos y tengo como que el rompecabezas completo de cómo, o sea, mi despertar espiritual y eso, ya ahora yo lo veo en 3 pasos. Yo el espiritual los veo y también como que evito como que otros procesos y eso. Y como que yo misma como que me senté un día, como dije, ven acá, pero yo veo como que hay como que 3 procesos y hay como que hay personas como que se quedan estancados en un proceso. Y de eso quiero hacer mi próximo video. No sé cuándo lo voy a hacer, pero sí, porque tengo como que escribir sobre eso también, de cómo yo veo en 3 pasos el despertar espiritual y como muchas personas como que se quedan estancados en uno. Que de eso quiero hacer mi próximo video, de eso es lo que quiero compartir. Pero nada, como dije, ya que hoy
que puedo ver, mirar para atrás y puedo ver. También quiero decirte que si tú estás en ese momento, se está pasando por un estado, si estás en un momento oscuro, que no puede ver más allá de la oscuridad, pasa, 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 pasa. Permítete sentir. Permítete sentir lo que sea que estés sintiendo. Yo sé que es incómodo, yo sé lo que se siente, yo sé que es incómodo, yo sé cuando tú no puedes, que tú quieres arrancarte la cabeza y quieres arrancarte el alma porque es que te duele el alma. Es incómodo, pero pasa, 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 pasa. Y yo soy prueba viviente, prueba aquí real de que pasa. Por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo hoy en día, por eso comparto lo que comparto. Por eso hoy en día camino al lado, no al frente de personas, ni encima de personas, al lado de personas. Eh, pasa, 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 te lo digo. Así que permítete sentir y fluye con lo que sea que estés sintiendo. Y enfócate en ahora, enfócate en un paso a la vez, no en la escalera completa. Enfócate en un paso a la vez, en lo que tienes ahora aquí al frente. No te vayas al futuro, no te vayas ni al pasado ni al futuro, el presente, momento presente. Momento presente. Si yo puedo como que describir todo, como que, oh my God, si yo puedo poner todo en una palabra de, oh my God, ¿qué ayudaría o qué sé yo, que el presente? Dase, vuelve al momento presente. Eso lo agarra todo. Pero muchas gracias, mis amores. Queden en luz, queden con ustedes, con su raíz aquí y siempre en energía positiva. Gracias por escuchar, gracias por llegar hasta aquí en el video. Nos vemos en la próxima. Los amo.